Hola chicos, ¿cómo están? Es un gusto volver a encontrarnos y tener la posibilidad de seguir problematizando, discutiendo y pensando juntos algunos temas tanto de filosofía como de historia. Hoy vamos a trabajar juntos, vamos a pensar juntos la Revolución Francesa. Uno de los tópicos más importantes del programa de historia, porque además la Revolución Francesa es tomado como un hecho universal, un hecho que marca el inicio de una nueva etapa histórica, la Edad Contemporánea, y que puede ser pensada en el contexto del siglo XVIII junto a dos otros grandes momentos que marcan ese siglo XVIII. El Iluminismo, como ese cambio de ideas patrocinado por la burguesía, que reivindica sobre todo la libertad individual y el ejercicio del pensamiento crítico sobre el mundo, y la Revolución Industrial en Inglaterra, que transforma no solo las condiciones productivas dando origen al sistema fabril, sino también las tecnologías, el desarrollo de las máquinas en sustitución del trabajo manual y un cambio en las relaciones sociales a partir de la incorporación, ¿sí?, de la relación entre la clase capitalista, la burguesía y la clase trabajadora. Como bien dijimos, así como Inglaterra desarrolló una revolución económica protagonizada por la burguesía, cuando hablemos de Revolución Francesa vamos a hablar de una revolución burguesa protagonizada por la burguesía francesa junto a los sectores populares, tanto urbanos como campesinos, que se van a articular en algunos momentos de la revolución para producir una transformación del orden social francés, que es el antiguo régimen, que ahora lo vamos a definir, y de la monarquía absoluta francesa, que es su sistema político. Para poder pensar por qué acontece la Revolución Francesa en Francia, en esa situación puntual, hay que observar qué sucede, tanto con el antiguo régimen como con la monarquía absoluta. El antiguo régimen es un sistema social que estaba vigente en ese momento en Europa, pero sobre todo y puntualmente en Francia, por lo menos desde el siglo XVI, y que se basa en la estructuración de la sociedad francesa en una jerarquía piramidal donde un sector minoritario de la población accede a ciertos privilegios, está eximido de pagar impuestos y se ve favorecido y beneficiado, ¿sí?, por las dádivas y las prebendas del Estado. Ese sector minoritario, que oscila entre el 3 y el 5% de la población, ¿sí?, está integrado por el clero, la iglesia y la nobleza, que es la propietaria de la tierra. La mayoría de la población, entre el 97 y el 95% de la población, está integrado por lo que se llama el tercer estado, el estado llano, ¿sí?, el último escalón del sistema social francés. Ese estado llano, ¿sí?, lo comparte la burguesía, que es el sector más dinámico, los mercaderes, los negociantes, los banqueros, los prestamistas, los profesionales liberales, pero también los sectores populares, los jornaleros urbanos, que son aquellos que trabajan a cambio de un salario, el artesanado, ¿sí?, y los sectores campesinos rurales, que padecen de alguna manera todavía las consecuencias del sistema feudal. Este sistema social es muy injusto. Este sistema social hace que el 95% de la población francesa reciba la mayor cantidad y el mayor volumen de impuestos y sobre ellos se aplique una enorme presión fiscal. Una enorme presión fiscal que significa que el Estado hace pesar sobre esos sectores sociales los costos de mantener a la monarquía y a su corte. La nobleza y el clero a su vez están eximidos de impuestos, por lo cual hay una evidente desigualdad social. La burguesía, por un lado, pretende liberarse de ese peso estatal y que el Estado libere la posibilidad de ejercer libremente la industria, el comercio, ¿sí?, y todas las actividades productivas, que incluyen al propio trabajo, el trabajo asalariado. Los sectores populares, urbanos y rurales, lo que reclaman o le reclaman al Estado francés es que la crisis social, económica y política deje de pesar sobre ellos. Uno de los factores más importantes que desencadena la Revolución Francesa es la crisis del antiguo régimen, que se manifiesta a través de un elemento que es justamente una crisis económica y social que se da entre 1788 y 1789, ¿sí?, justo el periodo en el que se va a desatar el comienzo de la Revolución Francesa. El otro elemento clave para pensar la Revolución Francesa es la desacreditación que vive su monarquía, una monarquía absoluta que está desacreditada porque el ejercicio del poder político por parte de los reyes no es reconocido como legítimo. Los reyes, y sobre todo Luis XVI, quien gobierna Francia en ese momento, no tienen la capacidad política para liderar a una sociedad ya compleja, ¿sí?, con una burguesía en ascenso y con sectores populares que reclaman mejoras. Entonces, tanto la crisis económica y social, ¿sí?, que se manifiesta con fuerza en 1788, con una gran sequía, con la escasez de alimentos, ¿sí?, y con la movilización de los sectores rurales y urbanos, como la desacreditación de su monarquía, nos llevan, ¿sí?, a las causas, ¿sí?, políticas y económicas de la Revolución Francesa.
Hay causas ideológicas que tienen que ver con el hecho de que justo en Francia se desarrolla el movimiento de la Ilustración y varios de los pensadores franceses de la Ilustración, sobre todo Voltaire y Rousseau, son defensores de formas de gobierno, ¿sí?, que se aparten de la monarquía absoluta y que permitan el ejercicio de ciertos derechos individuales, como por ejemplo la libertad de pensamiento. ¿Sí? Esto nos tiene que llevar a pensar el contexto en el que se produce la Revolución Francesa. En ese contexto de convulsión política, ¿sí?, va a acontecer la Revolución Francesa. La Revolución Francesa va a tener distintas etapas, ¿sí? El punto de partida van a ser una serie de hechos. Va a comenzar en 1789. Algunos toman como punto de partida la convocatoria por parte del rey de los Estados Generales, una asamblea, ¿sí?, que se convoca, que no se convocaba desde 1614, donde se busca consultar a los distintos estados acerca del avance de la situación económica de Francia. El rey busca tomar decisiones y consulta a estos estados generales. Estos estados generales van a ser el detonante de un debate, de un importante debate social y político acerca de qué rol debe cumplir la burguesía y el tercer estado dentro de esa asamblea. Cuando se reúnen los estados generales a comienzos de 1789, la burguesía propone un cambio en la metodología de votación, que básicamente lo que patrocina, ¿sí?, la burguesía es que se deje de votar por Estado. En los Estados Generales se votaba por Estado, generalmente el clero y la nobleza terminaban predominando, ¿sí?, porque tenían 2 votos, y el tercer Estado quedaba marginado. A partir de la reforma que propone la burguesía, debía votarse por cabeza. Obviamente, si se imponía el criterio de la burguesía, lo que íbamos a tener es a la burguesía imponiendo la decisión de que la nobleza y el clero ahora debían pagar impuestos, que se terminaba el sistema de privilegios. Por supuesto, ni el rey ni los nobles estaban dispuestos a aceptar esta circunstancia, y ahí se detona la Revolución Francesa. Para ordenarnos y para no caer en detalles que nos pueden llegar a confundir, vamos a establecer una periodización a partir de este hecho, de la convocatoria de los Estados Generales. Después de la convocatoria de los Estados Generales, tenemos lo que se denomina la primera etapa de la Revolución Francesa. La primera etapa de la Revolución Francesa va a transcurrir entre 1789 y 1791. A este periodo se lo denomina Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Porque después de que la burguesía propone en los Estados Generales un cambio de votación y no es aceptada, la burguesía decide apartarse y constituirse en una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Sí? Esa Asamblea Nacional Constituyente es el primer periodo de la Revolución Francesa. Y en esa Asamblea Nacional Constituyente, que se declara soberana, que se declara con el poder suficiente como para ponerse por sobre la autoridad del rey y reclamar por los derechos individuales del pueblo francés, ¿sí?, del tercer estado, va a sancionar una serie de normas muy importantes que van a transformar radicalmente la sociedad francesa. En primer lugar, ¿sí?, se va a declarar la abolición del sistema feudal. Esto quiere decir que se terminan los privilegios de los nobles y de los grandes terratenientes. Van a empezar a pagar impuestos durante este primer periodo, que, como les dije recién, vuelvo a remarcar, va desde 1789 a 1791. Se elimina el sistema feudal, pero además de eliminarse el sistema feudal, se establecerá la igualdad entre los hombres. Todos son ciudadanos, por lo cual, si todos son ciudadanos, tienen las mismas obligaciones y responsabilidades frente al Estado. Y por último, se va a producir un quiebre en la relación entre el Estado y la Iglesia. La Iglesia deberá, a partir de este momento, someterse a la autoridad civil del Estado, deberá entregar sus tierras y sus bienes para volverlos productivos a esas tierras y esos bienes, y el Estado francés pasará a ser un Estado de carácter laico. ¿Sí? Este periodo, ¿sí?, va a terminar concretándose, ¿sí?, el periodo de la Asamblea Nacional Constituyente, con 2 eventos muy importantes. Por un lado, ¿sí?, un evento simbólico, el 14 de julio de 1789, la toma de la Bastilla. La Bastilla era la cárcel que, de alguna manera, representaba el autoritarismo real, se encontraba en París, y los revolucionarios movilizados en la ciudad de París tomaron esta cárcel y, de alguna manera, dieron por tierra, ¿sí?, a ese símbolo del autoritarismo monárquico, ¿sí? Manifestaron a través de esta toma que estaban en contra del autoritarismo y de los excesos de la monarquía. Y el segundo evento de importancia que se produce en este primer periodo, muy significativo, es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Una declaración universal que muchos historiadores toman como punto de partida, ¿sí?,
del comienzo de los derechos humanos en Occidente. ¿Cuáles son esos derechos humanos que declara esta asamblea? Son los derechos humanos basados en la idea de que todos los sujetos, desde el momento en el que nacen hasta el que mueren, son iguales en garantías y derechos, ¿sí? ¿Cuáles son esas garantías y derechos? La libertad individual, ¿sí? La igualdad de oportunidades, la seguridad personal, ¿sí? La propiedad privada y, sobre todas las cosas, el derecho que tiene cada sujeto a elegir su modo de vida para ser feliz y a resistirse ante las autoridades cuando esas autoridades nos oprimen. Obviamente, este primer periodo es un periodo de gran movilización popular, ¿sí? De participación popular, de movilización de los sectores, tanto rurales como en las ciudades, ¿sí? Donde el pueblo francés, donde los sectores populares apoyan a la burguesía en su propuesta de cambio social y político. Esto nos va a llevar a la segunda etapa. En esta segunda etapa se va a comenzar a producir, que comienza en 1791, ¿sí? Y se la conoce como periodo de la monarquía parlamentaria, y va a concluir en el año 1792, esta segunda etapa tiene una característica muy particular. La autoridad del rey va a empezar a ser cuestionada, ¿sí? El rey, en un comienzo, va a tener una posición vacilante respecto de, el inicio de la revolución, pero luego, conspirando con sectores externos, va a intentar huir. Va a intentar huir acompañado de la familia real. Muchos de los nobles de Francia que se sentían perjudicados van a irse al extranjero, ¿sí? Sobre todo a Austria, que junto con otras potencias absolutistas conspiraban contra Francia, y el rey va a intentar huir. Y en el año 1791 va a ser capturado, ¿sí? Cerca de la frontera con los Países Bajos austríacos, en una ciudad que se llama Varennes, y va a ser traído por los revolucionarios de nuevo a París. En París su figura va a quedar muy desacreditada, y por lo tanto en 1791 se le va a imponer al rey la disolución de la monarquía absoluta, ¿sí? La Asamblea Nacional Constituyente va a sancionar una nueva constitución y va a dar origen a una monarquía de carácter parlamentario, similar a la monarquía que estaba vigente en Inglaterra desde 1688. Aquí comienza el segundo periodo de la Revolución, que, como les dije recién, se lo denomina monarquía parlamentaria, que va desde 1791 a 1792. Va a ser un año, ¿sí? El primero, como vimos, va desde 1789 a 1791 y se lo va a denominar Asamblea Nacional Constituyente. El segundo, ¿sí? Estará regido por la monarquía parlamentaria, un rey controlado por su parlamento. Básicamente este periodo va a ser un periodo de gran inestabilidad política, ¿sí? De fuerte movilización de la sociedad francesa, de la formación de diferentes corrientes de opinión dentro de la sociedad francesa, sectores más moderados, conocidos como girondinos, apoyados en la burguesía, que van a apoyar la monarquía parlamentaria, y sectores más extremos, más radicales, que van a proponer una democratización de la sociedad francesa, van a pedir un modelo de gobierno republicano. Esos sectores extremos, además, van a pedir el sufragio universal, van a pedir que el voto se extienda, ¿sí? A la mayoría de los ciudadanos de la población, que no se utilice la propiedad privada como criterio para poder votar y que se ponga un tope a los precios de los alimentos básicos, porque eso estaba afectando a la población francesa. En este segundo periodo, la actitud del rey de conspiración va a continuar, ¿sí? Y va a terminar de una manera casi abrupta, ¿sí? Con el asalto de los revolucionarios al palacio, ¿sí? Habitado por el rey, que es el Palacio de las Tullerías. El rey, se presume que el rey coopera o colabora con los nobles que están en el extranjero y con las potencias extranjeras, sobre todo Austria, Rusia, Prusia y Gran Bretaña, que en adelante le van a declarar la guerra a Francia, y se lo somete al rey a la autoridad, ¿sí? De los revolucionarios, y se lo acusa de traición, ¿sí? Se lo acusa de traición y se lo destituye. Al destituírselo, ¿sí? Se da por liquidada hacia el año 1792 la monarquía, en cualquiera de sus formas, ¿sí? Francia deja de ser una monarquía, ya no es una monarquía parlamentaria, había dejado de ser en 1791 una monarquía absoluta, ahora deja de ser en 1792 una monarquía parlamentaria, y por la presión de los grupos jacobinos, los sectores más extremos, más radicales de la revolución, Francia pasa a ser una república. Y aquí comienza el tercer periodo de la Revolución Francesa, que es el periodo más virulento, el periodo más conflictivo, marcado por fuertes tensiones y enfrentamientos y por la profundización de la revolución, muchas veces por métodos violentos. Esa tercera etapa, la República, ¿sí? Que comienza con la destitución del rey, también se la va a denominar Convención Nacional.
La República va a existir en Francia entre 1792 y 1799. ¿Sí? Hay algunos que dicen 1790, algunos historiadores que dicen 1795, pero el periodo extenso es 1792-1799. ¿Sí? En 1792, ¿sí?, se constituye un órgano que es votado, es elegido por el pueblo francés, ¿sí?, por aquellos que tenían la posibilidad de votar, sobre todo los burgueses, los propietarios, ese órgano que se constituye se lo conoce como Convención Nacional. La Convención Nacional es el organismo más importante desde el punto de vista político dentro de la República. Durante la República se van a producir dos hechos significativos. El más significativo de todos va a ser la declaración de guerra en 1792 por parte de la coalición de las potencias extranjeras, que son todas absolutistas, son monárquicas y son católicas, sí que le van a declarar la guerra a Francia, a la Revolución Francesa puntualmente, con el temor de que la revolución se extienda al extranjero. Pero el hecho más significativo que se va a producir durante la Convención Nacional, que es este tercer periodo, el periodo republicano, que como dijimos y volvemos a repetir, comenzó en 1792, es el juicio al rey acusado de traición a la Revolución Francesa, un juicio que pone en debate a la Convención. La Convención Nacional está integrada por tres sectores. Un sector más moderado, ¿sí?, partidario, como les dije antes, de una monarquía parlamentaria o de un sistema político donde el poder ejecutivo fuese fuerte, que de alguna manera también representa a la burguesía. Este sector se lo conoce como girondinos o girondinos, ¿sí?, que son los burgueses, ¿sí?, los comerciantes representativos de los sectores económicos más pujantes y activos, ¿sí?, partidarios del capitalismo y la libre empresa, y por otro lado, en un extremo, los sectores más radicales. Los sectores más radicales, ¿sí?, son aquellos sectores que propugnan, ¿sí?, defienden y sostienen la necesidad de una democratización radical, ¿sí?, de la Revolución Francesa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Llevar al extremo la revolución y profundizar esa revolución a partir del otorgamiento de derechos a la mayoría de la población. Los jacobinos, liderados puntualmente por Maximiliano Robespierre. Estos dos sectores van a debatir sobre qué hacer con la figura del rey y lo van a someter a juicio y lo van a condenar en 1793 a una ejecución pública. Se va a decidir por muy pocos votos que el rey debe ser ejecutado. La ejecución del rey, ¿sí?, va a tener un impacto muy significativo, tanto en el ánimo de los revolucionarios, ¿sí?, va a incrementar el fervor revolucionario de los sectores más extremos, ¿sí?, de la Revolución Francesa, como va a generar también una fuerte reacción por parte de la nobleza, ¿sí?, de los aliados externos de la monarquía, de las monarquías absolutas, y de la Iglesia, que van a reaccionar de una manera muy significativa y van a seguir conspirando contra la revolución. La ejecución del rey, además, da paso a una nueva etapa dentro de la Revolución Francesa, que es una etapa extrema, ¿sí?, radical, que va a estar caracterizada por el liderazgo de un personaje particular, que va a ser Maximiliano Robespierre, el líder, ¿sí?, de los sectores más extremos de la revolución, que va a intentar profundizar, radicalizar la revolución a partir de algunas medidas puntuales, ¿sí?, como por ejemplo lo que dijimos antes, la ampliación del sufragio universal, ¿sí?, el establecimiento del sufragio universal para que todos los hombres pudiesen votar sin ningún tipo de distinción, la regulación de los precios, ¿sí?, para que los sectores populares, campesinos y urbanos pudiesen acceder sobre todo a alimentos a muy bajo costo, y la modificación del sistema de gobierno para debilitar al extremo al poder ejecutivo. Robespierre va a intentar aplicar, ¿sí?, sobre la población francesa además lo que se llama una leva obligatoria. La leva obligatoria tiene que ver con la obligación de sumarse al ejército francés para combatir contra las agresiones extranjeras, sobre todo la agresión de esta coalición extranjera. Robespierre, en un comienzo, ¿sí?, va a intentar realizar estas reformas dentro del marco legal que le permite la Convención Nacional, pero como va a empezar a encontrar o va a empezar a imaginar conspiraciones en todas partes, se va a iniciar en el año 1793 un periodo que se lo conoce como el terror. Este periodo, si bien se da dentro del periodo de la República, es un periodo muy extremo en el cual se producen persecuciones, se producen ejecuciones públicas y muchas personas son limitadas en la posibilidad de ejercer libremente sus ideas y su pensamiento. Es más, los historiadores debaten y discuten acerca de cuántas personas fueron realmente ejecutadas mediante la guillotina, que era este método que se utilizó y se empezó a utilizar en la Revolución Francesa
para ejecutar públicamente personas, ¿sí? Mediante un mecanismo, un organismo de control y de persecución que se lo conoce como el Comité de Salvación Pública, que lideraba Robespierre junto a otros miembros de la facción jacobina como Saint-Just o Danton. Robespierre va a llegar a una medida extrema, ¿sí?, sobre finales de 1794, que es suspender las garantías legales y constitucionales, dejar en suspenso la Constitución, ¿sí?, y ejecutar a todos sus rivales políticos, a los monárquicos extremos, a los moderados e incluso a sus propios simpatizantes que no coincidían con sus ideas políticas. Esta etapa, ¿sí?, puso en crisis a la revolución, porque en realidad desvió los objetivos iniciales de la revolución y los transformó en violencia política. Por eso, hacia finales de 1794, ¿sí?, un grupo de sectores moderados, sobre todo apoyados en la burguesía, van a dar un golpe, ¿sí?, y van a derribar a Robespierre de su posición casi de dictador virtual. Se lo conoce como el golpe del Termidor, a este golpe que se produce a finales de 1794, y van a sustituir, ¿sí?, a Maximiliano Robespierre por una nueva autoridad, ¿sí?, que va a denominarse el Directorio. El Directorio es la última etapa de la Revolución Francesa. ¿Por qué es la última etapa de la Revolución Francesa? Porque después del terror, ¿sí?, después de este periodo que se lo denomina la República, que como dijimos comienza en 1792 y va a terminar hacia finales de 1794, comienzos de 1795, este periodo, ¿sí?, el último, se va a caracterizar por la vuelta de los sectores moderados al ejercicio del poder político y por la influencia dentro de este directorio de un general que va a ser convocado para garantizar el orden interno y el orden externo en Francia. Este general que va a ser convocado es un artillero, ¿sí?, que nació en Italia, pero que se integró desde muy joven a las filas de la Revolución Francesa, que tenía vínculos intelectuales con la burguesía francesa, pero además con los intelectuales iluministas franceses, que es Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte va a ser convocado en 1795 por el Directorio para hacerse cargo del frente externo de la Revolución Francesa, ¿sí? Va a tener unas sendas campañas contra Italia, contra Austria, contra Bélgica, y va a desarrollar además una táctica de bloqueo contra Inglaterra, y va a adquirir un enorme prestigio político dentro de la Revolución. Ese prestigio político que va a adquirir Napoleón Bonaparte va a ser clave porque de alguna manera se va a convertir en el hombre fuerte de la Revolución Francesa en su etapa final, va a ser la garantía del orden de la Revolución Francesa y va a ser apoyado por los sectores populares, ¿sí?, urbanos y rurales que se van a integrar al ejército francés, va a ser apoyado por la burguesía, ¿sí?, que ve a Napoleón Bonaparte como el garante del orden, y además va a tener el sostenimiento por parte de las autoridades que están expresadas en el Directorio. Cuando Napoleón Bonaparte vuelva en el año 1799 a París de sus campañas en el extranjero frente a las coaliciones, la coalición, ¿sí?, que se oponía a Francia, va a ser el hombre fuerte, ¿sí?, y va a utilizar ese poder político y militar y esa ascendencia que tiene para producir un golpe de Estado, que se lo conoce como el golpe de Estado del 18 Brumario, ¿sí?, y va a derribar al Directorio, ¿sí?, en el año 1799, creando un sistema político, ¿sí?, que se lo conoce como consulado, ¿sí?, que marca el fin de la Revolución Francesa. Ese consulado, a la vieja usanza romana, va a tener 3 cónsules, pero en realidad, en los hechos, en el papel, el cónsul más poderoso va a ser Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, acompañado de Roger Ducos y de Manuel Sieyès, ¿sí?, que fue una de las figuras claves de la Revolución Francesa. Dentro de ese consulado, Napoleón va a concentrar todo el poder político en sus manos, va a concentrar todo el poder militar en sus manos y va a llevar a una serie de reformas condensadas en un código civil, en el que va a establecer la libertad de empresa, la libertad de producción, la libertad de trabajo y la libertad de comercio, que es lo que la burguesía reclamaba en los orígenes de la Revolución Francesa. Va a establecer, va a dejar fijado el matrimonio civil, va a dejar fijado la ley del divorcio, va a regular el sistema de voto limitado solamente a los propietarios, va a someter a la Iglesia a la autoridad del Estado y va a establecer un sistema educativo, ¿sí?, con la idea de instruir y formar a la futura élite dirigente militar y administrativa de Francia. Napoleón se ve a sí mismo, ¿sí?, como el hombre que sintetiza los ideales de la Revolución Francesa. Y con esto, ¿sí?, en 1799 damos por terminar formalmente el proceso revolucionario. Napoleón va a iniciar un nuevo proceso que se lo va a conocer como imperio, que lo vamos a ver puntualmente después. Entonces, recapitulando y cerrando nuestra exposición,
La Revolución Francesa comienza formalmente en 1789, después de la convocatoria del rey a los Estados Generales. Cuando el tercer estado se aparta de los Estados Generales y forma la Asamblea Nacional Constituyente, comienza la primera etapa de la Revolución Francesa, ¿sí?, que va a extenderse desde 1789 a 1791. Esa Asamblea Nacional Constituyente va a declarar los derechos del hombre y del ciudadano, ¿sí?, los derechos humanos tal como los conocemos hoy. Y va a conducirnos a la segunda etapa, que comienza en 1791 y va a terminar en 1792, la monarquía parlamentaria, donde se limita el poder del rey y se establece una monarquía donde tiene predominio la Asamblea Legislativa, el Parlamento. Eso nos llevará a la tercera etapa. La tercera etapa, ¿sí?, es la etapa republicana, donde se va a disolver en 1792 la monarquía parlamentaria y se va a dar origen a una república. La república se va a extender, ¿sí?, entre 1792 y 1799. ¿Sí? Esa república va a tener como máximo órgano de gobierno a la Convención Nacional, dentro de esa Convención Nacional a los dos sectores extremos, los girondinos y los jacobinos, que se van a disputar el poder dentro de la Convención y que van a sucederse en distintas etapas. La etapa final de la República va a estar dominada por los sectores más extremos, ¿sí?, como vimos antes, los jacobinos, que van a llevar a cabo reformas radicales, que van a ejecutar al propio rey y que van a establecer una república donde en la última etapa el terror fue la herramienta para perseguir y disciplinar a los sectores disidentes. Y la revolución va a terminar con el directorio, ¿sí?, entre 1795 y 1799, con una figura excluyente que es la figura de Napoleón, que aparece como el garante del orden burgués. Eso es todo, espero que nos hayamos entendido. Es importante que entendamos, como dice el historiador Erich Hobsbawm, que la Revolución Francesa es una revolución burguesa que se ofrece como modelo universal de todas las revoluciones burguesas del mundo que van a venir. Una revolución que transforma estructuralmente el orden social, que da origen, ¿sí?, a un sistema político basado en la idea de que la soberanía no reside, ¿sí?, en la autoridad del rey, sino reside en su nación, en el pueblo, y que todos los hombres, que todos los ciudadanos son iguales en derechos y que tienen el derecho inherente a luchar por su libertad, por la propiedad privada y por el derecho casi vital de resistirse a la opresión de cualquier autoritarismo. Nos vemos en la próxima clase. Espero que les haya sido útil y que podamos seguir encontrándonos por esta vía que no deja de ser una manera de mantener fuerte el vínculo entre docente y estudiantes.